Teatro por la Identidad fue, es y será una herramienta irreemplazable para nuestra búsqueda. Teatro por la Identidad nació en el año 2000 en la profunda necesidad de articular desde el mundo teatral mecanismos legítimos de defensa contra la brutalidad y el horror que significan el delito de apropiación de bebés y la sustitución de sus identidades de un modo organizado y sistemático por parte de la dictadura militar. Delito de lesa humanidad que, como tal, hoy continúa vigente. Teatro por la Identidad, en su esencia, apela a la toma de conciencia y la acción transformadora de cada uno de nosotros, teatristas, como habitantes de un país que aún no ve cumplido un derecho básico, el derecho a la identidad. Teatro por la Identidad es un movimiento que se inscribe dentro del marco del teatro político y es uno de los brazos artísticos de las abuelas de Plaza de Mayo. Un movimiento cuyo objetivo es hacer nuestra la búsqueda de las queridas abuelas, quienes desde hace más de 3 décadas siguen el rastro de casi 400 jóvenes que aún tienen su identidad cambiada. Y en el comienzo fue a propósito de la duda, espectáculo que tuvo una inmensa convocatoria de público. Sin embargo, nada podía prepararnos para lo que vendría luego. Una idea simple: convocar a compañeras y compañeros teatristas con la consigna de difundir la tarea de las abuelas. Resultó en una explosión de compromiso. Cientos de actrices, actores, directoras, directores y teatristas en general, de todo género y color, pugnaban por tomar parte en un movimiento con un único objetivo solidario. Y eso se transformó en un primer ciclo. 14 salas, 14 semanas en la ciudad de Buenos Aires, más de 40 obras con cientos de integrantes que convocaron a otros miles de espectadores. Con cada nuevo ciclo, los teléfonos de abuelas no paraban de sonar. Las llamadas se multiplicaban. Cientos de personas preguntaban por su identidad. Eso determinó la necesidad de transformar la experiencia en una experiencia anual. Y así desde aquel inicio han sido infinitos los proyectos que Teatro por la Identidad llevó a cabo en los últimos 19 años. Siempre buscando renovar, crecer, profundizar. Concursos que marcaron el debut de muchos de los dramaturgos más importantes de la última generación. Espectáculos que se transformaron en vanguardia respecto de la compleja relación entre el arte y la política. Programas de televisión, ferias teatrales, performances callejeras gigantes y multitudinarias, festivales del mejor teatro independiente de Buenos Aires, ciclos itinerantes que llegaron a todos los lugares del país y en todos los ámbitos. El prestigio del ciclo llegó a todas partes. Y así se abrieron las puertas de los teatros oficiales, el Teatro San Martín de la Ciudad de Buenos Aires, el Teatro Nacional Cervantes y los más importantes teatros comerciales de la ciudad, contando con el protagonismo de la comunidad teatral en pleno, desde las figuras consagradas hasta los grupos independientes. Teatro por la Identidad ha crecido también en muchas ciudades del país y ha sido la semilla de muchos otros movimientos artísticos por la identidad. Y ha trascendido las fronteras de la Argentina, replicándose en el Distrito Federal de México, en Londres, en Madrid y Barcelona. El teatro es nuestra herramienta para cumplir con una función que consideramos esencial: actuar para no olvidar, actuar para encontrar la verdad. Hay todavía poco menos de 400 personas con sus identidades cambiadas. Y nuestro trabajo es y será actuar hasta encontrar el último de los nietos. Actuar porque sentimos que la dictadura está aquí mismo, incluso en este lugar, instalada en nuestro ser más propio. Está en nuestra cotidianeidad cuando convivimos normalmente con genocidas. Está en nuestro día a día cuando quizá nos cruzamos en la calle con quien ignora que su identidad fue violada desde su nacimiento. Y como estas sombras van caminando a nuestro lado, hacemos teatro por la identidad para combatirlas, para disolverlas, para nunca descansar en el trabajo de exorcizarlas, porque son oscuridades que a nada temen más que a la reflexión,
Pocas cosas son tan efectivas en este combate como la sensibilidad, la duda, la emoción, el recuerdo, la acción y el desesperado intento de entendernos y convivir. Y esto es el teatro: duda, acción, emoción y convivencia. Por sus artistas, por sus dramaturgos, por sus colaboradores, una sola palabra: gracias. Muchas gracias. Solo faltás vos, nieto querido, solo faltás vos. Está listo el mate para charlar, ya llegaron los bizcochos. En el patio ya prendieron el fogón. Este asado será tu bienvenida. Hasta el perro te espera en el portón. Están haciendo unos ravioles porcizos vegetarianos. Las abuelas ya trajeron el toquín. Nunca es tarde para llegar temprano. Todo listo, solo está faltando vos. Solo vos, solo vos, solo está faltando vos. Solo vos, y el sonido de tu voz. La parentela te juntó las historias y las fotos. Tantas cosas que regaron tus papás. Los recuerdos también te están buscando. Perdona si se nos queda un lagrimón. Solo vos, solo está faltando vos. Solo vos, y el sonido de tu voz. Te pareces a tu mamá, te reís como tu abuelo. Esas chuecas son las mismas del papá. Qué manera de hablar pelotudeces. Llegarás y serás como sos vos. Solo vos, solo está faltando vos. Solo vos, el sonido de tu voz. Solo vos, solo está faltando vos. Solo vos, el sonido de tu voz. Solo vos, solo está faltando vos. Solo vos, el sonido de tu voz. Solo vos, solo está faltando vos. Solo vos, el sonido de tu voz. Bueno, Tatiana, si te parece, comenzamos dando la bienvenida, a Cristina y a Raquel, dando la bienvenida a Teatro por la Identidad, que en verdad agradecemos inmensamente que ustedes hayan aceptado la invitación de Paula Travnik y de Tatiana Sandoval, a partir de las cátedras de gestión y de producción de proyectos del Instituto de Arte de la UNSAM. Veía yo el video institucional de sus 20 años y pensaba cuántas formas de arte han acompañado la lucha de madres y abuelas, y cuántas envejecieron, cuántas hoy podemos mirar como formas del pasado, como formas que acompañaron algunos momentos de la lucha, momentos iniciales, y luego no están ya activas como formas de participación. Creo que Teatro por la Identidad es la manifestación artística colectiva que mejor acompaña no solo la lucha, sino el espíritu de las abuelas, en el sentido de que aún cuando debe haber muy pocas cosas para una mujer y un hombre, como perder sus nietos y pasarse la vida buscándolos.
y a veces morir sin encontrarlo. Mantener esa magia, ese espíritu increíble, intacto, de esperanza y de fuerza que tienen las abuelas, que son un ejemplo para la humanidad, ese espíritu lo tiene Teatro por la Identidad, alimentado por sus creadoras, por sus creadores, por todos los dramaturgos y dramaturgas que los acompañan, actores y diferentes, y siempre nuevas generaciones que se involucran. Entonces, que nuestros estudiantes estén hoy participando de la profunda emoción que tenemos acá, 3 generaciones de personas en este chat, y alimentarse de ese espíritu para continuarlo, para mí como decana es algo invalorable, es una de las cosas invalorables que nos iluminan en estos tiempos tan raros y de tanta incertidumbre. Así que Cristina Friedman, Raquel Albeniz, bienvenidas, siempre más, y gracias Tatiana y Paula por traerlas. Y me callo, me muteo y las escucho. No, gracias a ustedes, realmente siempre, eh, acá ahora Raquel me va a ayudar, pero siempre que estamos haciendo este tipo de cosas, charlas o encuentros, bueno, o charlas virtuales en esta oportunidad, en este contexto pandémico, recién a mí me pasaba que veía el video y esto, ¿no? Cuántas abuelas que no están, que no han podido abrazar a los nietos y nietas, y nietos que tampoco están, pero que realmente pasaron 20 años y recién, antes hablábamos y decíamos cuántas cosas que hicimos, pero cuántas cosas que hicieron estas abuelas, ¿no? Que han sido, que son y serán un ejemplo no solamente para la Argentina, sino para el resto del mundo, ejemplo de lucha, de coherencia y de perseverancia, porque todavía están al pie del cañón tratando de encontrar a los 400 nietos y nietas que faltan con saber su verdadera identidad. Cris, vamos a hacer primero, les vamos a presentar, Tatu va a decir unas palabras y empezamos entonces con esto que realmente nos parece súper importante. Voy a presentar a Cristina, que nos acompaña, que es actriz, productora ejecutiva, trabaja de hace más de 35 años en producción teatral. Durante 15 años trabajó con el señor Enrique Pinti en diversas producciones, en Antonio Gasalla, con la señora Saido Bornik y Zipe Linkowski. Durante 15 años formó parte del grupo teatral La Banda de la Risa, donde trabajó como actriz y realizó todas las producciones de sus espectáculos. Desde el año 2001 trabaja en la producción y el diseño de producción, ¿no?, del ciclo de Teatro por la Identidad, y es productora general desde hace ya 5 años del FICA, que es el Festival Internacional de Cabaret en la Argentina. También fue docente de la Escuela Municipal de Arte Dramática en la carrera de puesta en escena. Y bueno, voy a presentar ahora a Raquel Albeniz, es actriz y es dramaturga, actuó en numerosas obras de teatro a lo largo de su carrera. Entre las últimas podemos destacar Batir de Alas, de Gilda Bona, dirigida por Paula Echeverre, La Sagradita, de Selva Palomino, dirigida por Gilda Bona. Bueno, Tilcara no existe, de su propia autoría, dirigida por Alejo Zambán. Mientras se vuelan los campos, también de su autoría, dirigida por Paula Echeverre y ella misma. Trabajó en cine, en Extraño, de dirección de Santiago Loza, La vida por Perón, de dirección de Sergio Velotti, Más que un hombre, dirigida por David Brieva. Obtuvo el premio Trinidad Guevara como actriz de reparto por su actuación en Otros Gritos, premio como dramaturga a la escritura de las diferencias en la Bienal Internacional de Dramaturgia Femenina, 7ª edición, el año 2014, por su obra El perro de Artola. Tiene publicaciones, una de ellas es Las líneas de horizonte, donde está 5 obras: Huecos, Ovejeros, El perro de Artola, Tilcara no existe, Totoras, ¿no?, estrenadas todas en la ciudad de Buenos Aires. Y obras que fueron montadas también en su autoría, en lo que sería la ciudad de Buenos Aires: El vicio absurdo, Totoras, El perro de Artola, Se espejan, Irene baila, En asamblea, Laica y el hombre actuante, Tilcara no existe y Mientras se vuelan los campos.
Bueno, así que contamos con la presencia de ellas que nos vamos a introducir un poco digamos, en lo que es esto de llevar adelante un proyecto durante 20 años, que es un poco lo que venimos trabajando con Tatiana en las materias que dictamos en la carrera de, digamos, de acá de la licenciatura de Artes, en la Universidad de San Martín, que estamos muy contentas dentro del instituto. Y hablamos un poco de esto de la gestión de los proyectos, de cuáles son sus diferentes fases, cuál es el origen. Bueno, y para dar comienzo a esta interesante charla, la idea sería, ¿cuál es el origen? ¿Cómo comenzó esto de Teatro por la Identidad hace 20 años ya? Eh, que nos cuenten un poco cómo comenzaron, ¿no? con este gran proyecto. ¿Querés que diga yo, Cris? ¿Empezás vos? Bueno, Puedo empezar con el comienzo, y después sigue Raquel porque son 20 años. El comienzo fue como también lo mostraba el video, con el semimontado a propósito de la duda. La dramaturgia la hizo Patricia Zangaro y la dirección la hizo Daniel Fanego. Antes que esto, vamos a contextuarlo, a 20 años estábamos en el año 2000, ¿no? Era otra la realidad política que teníamos. Las abuelas estaban mucho más solas, todavía no se había instalado en la sociedad el tema de la apropiación y el tema de los derechos humanos, como años después, por suerte, se pudo visibilizar, como decimos ahora, más, y estar más acompañadas. Entonces, siempre buscando las abuelas de qué manera podían encontrar a esos nietas y nietos que faltan y ser, expandirse con la lucha. Entonces buscaron en distintas expresiones artísticas, en este caso en el teatro, cómo iba a ser una sola función. Fue el espectáculo A propósito de la duda, que eran testimonios. Y bueno, fue un semimontado que se hizo había como 30 entre actores, la Murga, Los Verdes de Montserrat, bueno, cada actor ya es un universo aparte contarlo A propósito de la duda. Pero bueno, fue ahí donde empezó, iba a ser una sola función en el Centro Cultural, ¿cómo es? Se me fue Rojas, Centro Cultural Rojas. El Rojas, me vino el Recoleta, después pasamos al Recoleta, pero iba a ser una sola función, eran los lunes, pues en esa época ni siquiera, hace 20 años atrás, no es que se hacía teatro como ahora, o en los últimos tiempos, de lunes a lunes, sino que los lunes era generalmente el día de descanso, sobre todo en el teatro comercial, y había muchos actores y actrices que estaban haciendo teatro comercial, entonces se eligió el lunes como día para hacer esa función. En ese momento se hablaba lo que se preguntaba era, ¿y vos sabés quién sos? Fue, digamos, como ahora serían los hashtags, en esa época era el leitmotiv, digamos, o el eslogan, hablando de hace 20 años atrás, del espectáculo, ¿no? Y bueno, fue impresionante lo que sucedió en la sala, no sabemos ni cómo, ni por qué, pero esas cosas mágicas que tiene el teatro, que son inexplicables, porque son mágicas, pero se llenó la sala, no había era una sola función, en la sala Batato Barea no había publicidad, no había absolutamente nada. Bueno, se llenó la sala y tanto es así que hubo que hacer 2 funciones. Y lo que iba a ser una sola función siguió durante todo el año, o hasta mitad del año, porque estaba comprometida la sala, obviamente, nunca se pensó que iba a pasar lo que pasó. Y a partir de mitad de año se consiguió la sala del Centro Cultural Recoleta, la capilla, y ahí se siguió todo el año con las funciones. Ahora te paso la posta, Raquel. No, sobre todo para tomar un poco de lo que dice Cristina en relación, y algo que decía Laura también en su presentación, hay algo de una búsqueda permanente también de la comisión, de ir corriéndose, de ir armándose, de ir cambiándose, que tiene este origen casi, como dice Cristina, de algún punto de vista casi mágico, casi inesperado para nosotros, y que después también nos fue recolocando
en buscar las formas de llegar al público con el objetivo muy claro que siempre teníamos, de buscar a los nietos, nietas apropiados, y de responder las expectativas de abuelas en un sentido no solamente ideológico, sino amoroso también. Y entonces, porque esta cuestión de producir, que en realidad, como bien presenta Paula a Cristina, es casi la única productora original que teníamos en el equipo, digamos, con carrera de producción. Entonces todos nos hemos ido también formando y armando y viendo cómo nos constituíamos en productores de lo que estaba sucediendo, que fue un camino impresionante y difícil, ¿no? También para los que estábamos en el arte ubicados de otra manera. Y esto que pasó a propósito de la duda generó esta estampida, digamos, esta estampida hacia los horizontes, hacia los teatros, hacia los teatristas, que fue captado inteligentemente en ese momento por todos los que formábamos parte, captado en el mejor sentido. Y entonces se arraigó algo con una permanencia brutal, que es lo que nos hace estar hace tanto tiempo juntos. Pero lo de la producción, y esto es para las chicas que están en el área de producción, para mí particularmente es un aprendizaje diario, sigo aprendiendo. Para mí sigue siendo una materia que me debo siempre, que por suerte está avalada por compañeros que sí lo saben hacer. Bueno, después sí. la comisión se agrandó, se hizo una convocatoria, se sumaron muchos compañeros a esa comisión, y ahí empezó a funcionar. Con muchas dificultades también, no teníamos espacio donde estar, estábamos en un bar, estábamos en la casa de Cristina, estábamos en la casa de otros compañeros, no teníamos sede, bueno, claramente todo muy a como podíamos. Y también empezaron a generarse, Cristina, todas las discusiones internas de cómo seguir con esta cosa tremenda que había sucedido, ¿no? Perdón, no, lo que quería un poco, porque nosotros estamos ya como muy acostumbradas a contar la historia, pero fue realmente, obviamente nunca pensamos que íbamos a estar 20 años haciendo Teatro por la Identidad, o en este momento teniendo esta conversación. Íbamos a hacer, el tema era seguir con A propósito de la duda. Y en un momento, la verdad que fue muy emocionante también, en un momento, me acuerdo que Fanego, estábamos muy emocionados, y Fanego me dice, ¿y qué hacemos con todo esto? Y seguimos, qué sé yo. Cuento digamos, a través de las anécdotas a veces se puede contar un poquito mejor, por lo menos a mí me pasa, ¿no? Y bueno, ahí empezamos a convocar a muchos, como dice Raquel, a muchos compañeros y compañeras de teatristas, como nos dicen las abuelas, los teatristas, de las artes escénicas, y venían a ver el espectáculo hasta que decidimos convocar a una reunión en el Teatro El Nudo. No sé si todavía, sí, está el Teatro El Nudo, sí, pero fue como cambiando, qué sé yo. En esa época lo tenía Miguel Rottenberg, como también tenía un lugar que se llamaba Entre Casa del Espectáculo, en la calle Salguero. Yo estaba trabajando en ese momento con él y bueno, le pedí el lugar que se llamaba Entre Casa del Espectáculo para juntarnos. Me acuerdo que era diciembre, que hacía mucho calor y que empezamos nos apropiamos del lugar, digamos, ¿no? O sea, empezamos un día y después terminamos yendo prácticamente todos los días, todos abajo de una mesita que daba un ventilador de techo, porque era tremendo el calor que hacía, pero así nos empezamos a juntar. Y en el Nudo se hizo una primera convocatoria a toda la gente que tuviese ganas, que me acuerdo que no teníamos idea de claramente qué plantear, porque no teníamos, o sea, esto de los ciclos de Teatro por la Identidad claramente no existían, estaba el antecedente de A propósito de la duda, que era tremendo, porque todas las funciones venía muchísima gente y quedaba muchísima gente afuera, y gente joven además. Bueno, la cuestión es que fuimos al Teatro del Nudo, hicimos una listita, me acuerdo, a mano, para que cada uno lo llene, y quedó gente afuera. Y no me voy a olvidar nunca que estábamos en el escenario con Fanego, y Fanego dice, la verdad que no tenemos la más mínima idea de qué vamos a hacer, pero nos había sorprendido tanto que tanta gente, actrices y actores y autoras y autores,
y bueno, toda la gente que tiene que ver con las artes escénicas estaban presentes, muchísima, gente que no había podido entrar, pero aquí estamos y bueno, contamos lo que había pasado y empezamos ahí le tiramos la pelota, dijimos. Y ahí empezamos a reunirnos ahí en Entre Casa del Espectáculo, la gente que quisiera sumarse, ¿no? Y así también aprendimos, como dice Raquel, aprendimos el lenguaje de las abuelas, porque había cosas que nosotros y nosotras no las teníamos en el lenguaje cotidiano. La apropiación, el tema de la búsqueda de los nietos y nietas, la apropiación era y un montón de términos que utilizaban las abuelas y que nos enseñaron, punto, porque nos enseñaron de todo, pero que había un montón de cosas que nosotros desconocíamos. Entonces también aprendimos muchísimo, hasta aprendimos también a darle la importancia de la palabra identidad, que ahora es muy común hablar de la identidad, pero en ese momento como que nos cuestionábamos y nos preguntábamos cuál era nuestra identidad como teatristas y qué era lo que teníamos que hacer en el teatro con este tema que le atañe a toda la sociedad. Bien, y en ese momento, bueno, ustedes mencionaron bueno, que estaban vos, estaban ustedes dos, estaba Fanego, ¿y quién más estaba en ese primera? Estaba, ayúdame Raquel, estaba Valentina Bassi, obvio, Valentina y Fanego y Patricia Zangaro fueron digamos, la vanguardia, porque fueron, digamos, Valentina conocía a abuelas, y Valentina fue a llevarles el proyecto, creo que junto con Patricia y con Daniel, a abuelas, para hacer semimontado. A partir de ahí, bueno, surgió todo lo que surgió, que ya contamos de A Propósito de Duda, pero después se empezó a sumar. Estaban de los que estamos ahora todavía, Eugenia Levin, Rivera López, Susana Cat, digo, para no dejar compañeros, porque compañeros que después se fueron yendo también. Sí, no, me refiero a los que, digamos, el primer germen que fue A Propósito de Duda hablaba de ellos tres. Después nos fuimos sumando, digamos, todos los que, estaba Joaquín Bonet, en esa primera comisión, ahora ¿cómo se llama? Bueno, Susana ya la nombramos. Connie Marino, Andrea, me acuerdo de gente que pasó ahí. Sí, pasaron y estaba Gallardú también, estaba, no me acuerdo, ahora tendría que volver a ver la foto, pero tenemos que volver a ver el video. No, sí, la foto esa, pero Diana Lamas, estaba Diana también en esa comisión, también Diana formaba parte del elenco de A Propósito de la Duda. Bueno, no me acuerdo, también, espero que nos disculpen los compañeros, porque estamos grandes y pasaron 20 años. Pasaron 20 años. Y sí, bueno, éramos, también, éramos muchos. Porque era una comisión de cuánta gente, Cristina, yo no me acuerdo. Éramos, qué sé yo, éramos cerca de 15 o 20 personas. Pero lo que pasa es que también en ese momento todavía no era comisión. En ese momento era la gente que se quería acercar y quería estar, y que fuimos los que primeros dimos, digamos, los primeros pasos en esto, pero que también, así como entraban, se iban muchos. Entonces, después nos constituimos en comisión, después de un tiempo. Al principio era un grupo de gente, de compañeros, vamos a hablar con la E un poquito para no decir compañera todo, de compañeros que bueno, que teníamos esta necesidad, esta inquietud, estas ganas de ver qué se podía hacer, porque no teníamos idea ni de ciclos, todavía no había absolutamente nada. Empezamos teniendo charlas con abuelas, las abuelas han venido muchas veces a darnos charlas, en esa época muchísimas, yo me acuerdo mucho de Alba, por ejemplo, la abuela Alba, bueno, y tantas otras, ¿no? Porque la verdad que muchas abuelas que lamentablemente ya no están.
No es el caso de Alba, por suerte, pero quiero decir que venían y nos enseñaban, obviamente, pero siempre nos enseñan, pero aparte nos explicaban cómo era la historia, cómo era la búsqueda, qué era lo que pasaba cuando un nieto o nieta era restituido. Y a partir de ahí también empezamos a acceder a otro tipo de materiales, materiales de archivo, materiales grabados, bueno, y a conocer un poco la intimidad de las abuelas y de los nietos y nietas. Y ahí empezamos como a discutir entre nosotros qué era lo que íbamos a hacer con todo esto, ¿no? Y así empezó a surgir la idea de también tomar, ya que muchos de nosotras y nosotros habíamos participado de teatro abierto, que había sido la resistencia en plena época de la dictadura, medio como que fueron como nuestros tutores, padres, madres, y entonces tomamos un poco, porque no es lo mismo, el formato de teatro abierto, y empezamos a trabajar a partir de ese formato. Y a partir de ese formato se armó lo que fue después, en el 2001, el primer ciclo de Teatro por la Identidad. Más o menos fue así. Más o menos, más o menos. En el camino, bueno, en el camino, miles de situaciones, de cosas, de charlas, discusiones, me acuerdo cuando estábamos en el patio ahí de entre casa del espectáculo, todos sentaditos, y en un momento, cuando dijimos de hacer 14 salas, me acuerdo la cara no me voy a olvidar nunca la cara de Valentina Bassi, que no se puso a llorar porque no sé por qué, pero que decía, no, pero es una locura, y la verdad que fue una locura, fue una locura estos 20 años, porque, como les decíamos, ¿no? Cuando uno se pone a repasar las cosas que hicimos, no lo podemos creer porque es muchísima actividad y muchísima prueba y error, ¿no? Porque probamos determinados formatos o nos dábamos cuenta que algunos encajaban, otros no, volvíamos atrás, avanzábamos 10 casilleros y así vamos construyendo y seguimos construyendo ahora. Claro, porque en la búsqueda de materiales, inclusive los primeros materiales que aparecieron de obras ya escritas, pero también empezó una convocatoria impresionante de autores y autoras que escribían, y también aparecía por primera vez un teatro, no por primera vez, pero organizar concursos de obras escritas con la temática, bueno, wow, era como nuevo, obviamente, pero todos esos primeros años y primeros ciclos estuvieron muy apoyados en la escritura de temática directa que aparecían de los compañeros, autores que escribían o materiales que se estaban escritos, porque la necesidad de ese momento era visibilizar absolutamente algo que arriba de los escenarios todavía no estaba tan presente, que era el tema de la apropiación. Así que estuvimos, no sé, unos cuantos años, ¿no, Cristina? Con el formato, digamos, con que la escritura era pertinente solo, casi exclusivamente a la temática directa. Es así, a ver, sí, el primer año fue solo temática directa. Claro. El primer año fue solo temática directa y eran obras a estrenarse todas, que se escribían especialmente para el ciclo. Claro. A partir del segundo año de ciclo empezamos a ampliar un poquitito con el tema de la identidad, no solamente de la temática directa de la apropiación. Y se escribía siempre llamando a concurso, eligiéndose obras, siempre con un jurado de notables, como nosotros decíamos, pero sí, y con la sorpresa que siempre se recibía muchísimo material. Entonces a veces era complicado poder seleccionar. Pero después como que cada vez fuimos ampliando, como también fuimos ampliando los formatos, como que al principio eran obras cortas, hacíamos obras cortas de media hora, tomando ese formato como decíamos, de teatro abierto, que eran obras cortas de media hora,
Y después lo fuimos también cambiando, ¿no? Hasta no voy a hablar de este año, no vamos a hablar de este año que hemos hecho formato online, y videos de 3 minutos, pero, y tweets, Ya nos contarán, claro, ya nos contarán. pero, Ahora claro, nos cuentan. pero sí, no, por eso digo, pero sí, eran obras cortas, pero también empezamos a ver qué formatos eran pertinentes para estos ciclos que eran tan particulares de Teatro por la Identidad, porque bueno, al hacerse año tras año tras año, ya cuando empezamos, teníamos ya 5 años, decíamos, bueno, hay que empezar a ver otras formas, y bueno, y ahí fuimos como desarrollando varias ideas y varias acciones, ¿no? Que tienen que ver con el teatro. Bueno, también convocando obras ya estrenadas, haciendo otro tipo de actividades, como por ejemplo lecturas en los teatros comerciales, bueno, un montón de cosas que fueron sucediendo a partir que fuimos armando el camino, porque vamos probando y vemos qué funciona, qué es lo que no funciona, qué funcionan bien, y nos vamos también sorprendiendo porque también hay propuestas novedosas todo el tiempo y vamos sumando distintas expresiones también todo el tiempo, ¿no? Y estéticas. Para seguir un poquito con lo que dice Cris, hay anclajes, hay cosas sembradas que quedaron para siempre, como por ejemplo itinerar por las obras. Una vez que Teatro por la Identidad, que muy rápidamente constituido, empezó a itinerar en las escuelas, en donde fuéramos llamados, eso es algo que nosotros mantenemos a lo largo de estos años con mucha fuerza, porque itinerar y llevar las obras hasta el último rincón, y también nos transformó en algo más federal, digamos, porque empezamos a viajar a todo el país, ¿no? Con nuestras obras, además de que en todo el país empezaba a suceder que se abría Teatro por la Identidad. Nosotros siempre propusimos a la gente de cada lugar que realmente instale su propio Teatro por la Identidad, porque también la identidad de cada espacio es distinta a la identidad que nosotros podemos reflejar acá en Capital. Y eso fue hermoso, porque entonces empezaron a brotar teatros por la identidad en tantos lugares, en tantas provincias, todavía hoy siguen brotando, ¿no? Y siguen apareciendo y siguen estando, y entonces eso nos permitió también ir aprendiendo, nos permitió ir aprendiendo qué es esto de la identidad, cómo se describe, cómo se interpreta, cómo se pone, quién la pone, y la verdad que fue y sigue siendo un aprendizaje, más allá del formato, también del contenido, ¿no? Que es muy importante. También a raíz de esto que cuenta Raquel, de viajar, ya el primer año nosotros, como eran 14 salas, con 3 espectáculos por sala, decidimos editar los libros, digamos, decidimos editar las obras y sacamos un primer libro, el primer año, que lo sacó Eudeva, ¿no? Ese primer año, bueno, después seguimos sacando los libros, hasta que en el 2015 no pudimos editar absolutamente nada más, y ahora queremos retomar, pero tenemos casi todas las obras que fueron escritas que ahora que les vamos a hacer llegar esos libros para que ustedes también lo tengan. Esos libros empezaron a viajar. Viajaba, por ejemplo, cada vez que Estela, que se viaja y viaja y viaja, y todas las abuelas, pero digamos que han viajado por el mundo, se llevaban los libros de Teatro por la Identidad. Entonces así fue también como aparecieron Teatro por la Identidad en otros países, como por ejemplo en Madrid, en Barcelona, en España, ¿no? En Italia se hizo Teatro por la Identidad, en Francia, en Londres se hizo 3 años, en Venezuela, en México, perdón, además de todo el país, ¿no? Bueno, en lugares que jamás hubiésemos pensado que se iba a hacer. En Alemania este año se iba a hacer Teatro por la Identidad, que bueno, pandemia mediante se va a postergar, pero sí, o sea, a partir de los libros, a partir de gente que estaba gente viajando afuera, argentinos, que estaban afuera, perdón, no viajando, sino que estaban viviendo afuera, y no argentinos, porque, por ejemplo, en Londres es un argentino, sí, que tiene un teatro pequeño, pero lo hace con artistas londinenses, los ciclos.
Entonces nos sonaba rarísimo. Y sin embargo, cuando me acuerdo, cuando, no sé, ¿te acordás, Raquel? Cuando se estrenó en el Teatro Por en Madrid, creo que fue, sí, en el Sí. 2008, se estrenó en Madrid. Viajó Estela, viajaron algunos nietos y Abel también, que es Sí. el gerente de abuelas, digamos, y de la institución. Y me acuerdo que ese día, que se hizo también a propósito de la duda en Madrid, se replicó a propósito de la duda, y estuvieron presentes abuelas y nietos, había una pareja que terminó de ver la función y que se acercaron a decir que tenían dudas sobre su identidad. Y claro, muchísimos exiliados en la época de dictadura que estaban en España. Estuvimos en España, en México, en Venezuela, en, en Suecia, bueno, en todo, por todos lados. Entonces, el primer día fue esta pareja que se acercó y que dijo que tenía dudas sobre su identidad, que fue impresionante, como también era impresionante cómo se nos iban acercando a nosotros después de las funciones, los primeros años con mucha timidez y los últimos años ya como más convencidos y convencidas de lo que les pasaba, y nos decían, bueno, al principio que tenían una amiga o que conocían a alguien que pensaban que quizás, que tal vez era hijo o hija desaparecidos, y así tímidamente, muy tímidamente, se acercaban, nos dejaban un papelito y se acercaban a abuelas. Hoy cambió, por suerte, pero bueno, pasaron 20 años nuestros y de las abuelas y más de 40 años de las abuelas. Entonces cada vez esos nietos y nietas que eran bebés ya son personas adultas que muchos y muchas de ellos también tienen hijos, hijas. O sea que ya hay 3 generaciones que estamos buscando, ¿no? Hablando también de las generaciones. Sí, no, lo cierto es que es hermoso escucharlas, recapitular, ¿no? De lo que fue el origen, la génesis del proyecto. Claramente la sociedad y en particular el ambiente artístico ha respondido. Ustedes nombraron un montón de nombres propios de artistas valiosos de la historia argentina, también han hecho este vínculo con la cuestión de teatro abierto como un movimiento hermano, ¿no? De artistas de la ciudad, del país que digamos, siempre creo que es interesante, estamos en este Instituto de Artes, la ligazón en la historia argentina y el compromiso de los artistas con los organismos de derechos humanos, con la lucha de abuelas, y pensando en esto último, ¿no? Que nombran, que en relación a lo intergeneracional, y un poco recapitulando digamos, y haciendo hilo con todo lo que han contado, donde es muy claro el protagonismo necesario que se ha impuesto, ¿no? En el propio proyecto en relación a la identidad. ¿Cómo piensan de alguna manera el futuro? Porque han pasado por distintas instancias y en este sentido, ¿cuál es el rol que esperan? Y también de los espacios educativos, acá para abrirles camino a lo que puedan imaginar en relación a la educación pública y en relación a las nuevas generaciones de Teatro por la Identidad. Nosotros A ver, tenemos, perdón, dale. nosotros tenemos un eslogan que siempre cuando estamos medio perdidos volvemos a él, digamos, que es hasta que aparezca el último nieto, que habla de que ese sería nuestro final feliz, digamos, ¿no? Digamos, en relación al teatro por la identidad. Nosotros hemos fantaseado con esa posibilidad, es una utopía, sabemos que es probable que nunca aparezca el último nieto, no lo sabemos. Pero la verdad, esto que preguntaste es muy interesante porque justamente este año con mucha fuerza nos hemos agarrado de esa opción para proyectar en el futuro qué pasaría si apareciera el último nieto, ¿no? Nosotros soñamos con que esto, el sueño más que tengo yo por lo menos, es que no necesitemos más teatro por la identidad en relación a la búsqueda de los nietos, lo que no quiere decir que siga teatro por la identidad en relación a las identidades, ¿no? Y al trabajo con la identidad. Debe quedar seguramente, va a quedar como absolutamente y será necesario desde ese lugar
como parte de la historia, como memoria, como memoria presente, como memoria del pasado y memoria posible para que no se repita en el futuro. Seguramente la función de Teatro por la Identidad va más allá de los límites que nos proponemos nosotros como comisión, digamos, ¿no? Y nosotros itineramos mucho en las escuelas, es muy interesante lo que sucede con los chicos, de los más chiquitos hasta los adolescentes, cuando empiezan a pispear esta historia, porque aún nosotros creemos que todo el mundo lo sabe y todavía no todo el mundo lo sabe, no todo el mundo sabe de qué estamos hablando. Entonces, cuando llevamos obras a escuelas, las preguntas de los niños, niñas, de las maestras mismas, es muy interesante lo que se va sembrando, como mecanismo de esto, ¿no? Como mecanismo de pensamiento, como mecanismo de revisar. Digo, la pretensión nuestra es que en la educación se inserte desde ahí, desde preguntar, desde dudar, desde recapacitar, desde valorizar, desde ir por más cada vez en sentido sobre todo de la identidad, de la verdad y la justicia, desde ya. Perdón, no, quería hacer poner una notita, digamos, me echar con cosas que hicimos, que como bien dice Raquel, la tarea de itinerar estuvo desde el segundo año del ciclo. Hubo un año donde decidimos directamente, también fue, que salieran micros, era uno para Avellaneda, San Isidro, y Morón. Y entonces salían micros, cada uno para estos 3 lados diferentes, y después en la otra mitad del año hicimos una maratón. Me acuerdo de que fue en el Teatro La Comedia, que ya no está más, lamentablemente. Pero itineramos digamos, o sea que desde el segundo año de nuestro nacimiento como Teatro por la Identidad empezamos a itinerar. Ya con a propósito de la duda se itineró también, pero ya empezamos como que tiene que ver con nuestra identidad, itinerar. También, también empezamos a hacer funciones en la ex ESMA, en la Casa de las Abuelas, en la Casa por la Identidad, donde todos los años hacemos, desde hace ya varios años, hacemos funciones para alumnos, para chicos de escuelas primarias y secundarias. Y viene acompañado eso con una charla, un debate, después de cada función, y con una visita a la Casa de las Abuelas, dentro de lo que es la ex ESMA, ¿no? También tuvimos una experiencia que fue, creo que un momento bastante importante dentro de la historia de Teatro por la Identidad, que fue en el año, espérate que no me acuerdo, si fue en el 2015, creo, no, antes, cuando nos llamaron del Ministerio de Seguridad. Sí. Y hicimos funciones para las fuerzas, para la Policía Federal, para Gendarmería, para Aeronáutica, fuimos a Campo de Mayo, que fue una experiencia, además de que muy, pero muy fuerte, muy enriquecedora, y que yo creo que nos marcó muchísimo esa experiencia también porque siempre también nosotros acompañamos en cada ciclo, nos acompañan en cada ciclo de Teatro por la Identidad, las abuelas y los nietos y nietas. Siempre tenemos hay 2 cosas que hemos sostenido, o 2 acciones que hemos sostenido durante estos 20 años. La primera es presentarnos. Nosotras nos presentamos como: mi nombre es, en este caso, Cristina Friedman, y puedo decirlo porque sé quién soy. Eso lo hicimos desde el primer año de ciclo. Lo otro que siempre lo hicimos desde el primer año y lo seguimos haciendo es que cierra cada función de Teatro por la Identidad el testimonio de un nieto, de una nieta o de una abuela. Y eso también lo seguimos sosteniendo hasta ahora. Entonces, volviendo a las funciones que hacíamos, porque me enganché con lo que cómo será el último nieto, ahí pensé en el testimonio, ¿no? Pero digo, pensando en esto de la charla, las funciones que hicimos para las fuerzas, con el Ministerio de Seguridad, iban nietos que inclusive habían sido criados en esos lugares y que les hablaba a los aspirantes, sí, y les decían: por favor, ustedes no fueron los responsables de lo que fueron las apropiaciones, pero sí
miren lo que ha pasado. Y esta gente, estos aspirantes o estos, sí, aspirantes a ser policías o a ser gendarmes, primero, no nos, como que venían como de obligados, ¿no? A presenciar esas funciones. Nosotros estábamos como también muy a la defensiva. Era una situación, nunca, o sea, me acuerdo el primer año que fuimos, el primer lugar que fuimos fue la Policía Federal, y Raquel ahí, contalo vos, bueno, Sí, habías estado que ahí pasé detenido. por ahí, sí, que estuve ahí. Tantos de nosotros hemos pasado, chicas, por ahí, hemos Claro, quedado claro, ahí. Nos han exacto, llevado de ahí a otros lugares. Bueno, es parte exacto. de nuestra historia, es muy fuerte. Es Por muy eso te fuerte. la tensión que había entre la gente que receptaba nuestro espectáculo, porque claramente estaban siendo mandados a verlo, y después se empezaba a aflojar, o no, había algunos Sí, sectores que no aflojaban, y algunos que eh, sí, pero y sí, hay gente que se acercaba por lágrimas en los ojos a decirnos yo no sabía tanto, qué bueno que lo cuenten. claro. O decían, a mí hubo dos o tres situaciones que me conmovieron profundamente. Una que un muchacho que dijo, pero ¿y dónde pasó todo eso? ¿Cuándo pasó todo eso? ¿No? Creo que estaba creo que fue una función de la prefectura, también no me acuerdo exactamente. Después había un muchacho también sí, eso fue en la prefectura, que habló un nieto que había sido apropiado, su apropiador pertenecía a ese lugar, y Pedro, ¿no? Sí, Pedro. Pedro Sandoval, que decía yo quiero ir, cuando estuvo hablando también se quebró, pobrecito, y dijo yo me crié acá, recorría estos lugares, me sentaba acá y qué sé yo, por favor, sean conscientes de lo que significa ser apropiado y después poder saber la verdad. Y contó su historia, que todas las historias de los nietos y las nietas son tremendas, tremendas, imposibles de imaginar. Y cuando terminó de contar su historia, se acercó, después hacíamos como un encuentro más informal, tomábamos un refresco, un té, un café, se acercó un muchacho y le pidió perdón a Pedro por lo que había pasado. Esas cosas como que son invalorables, ¿no? Como que decís, bueno, la tarea está cumplida, cuando pasan esas cosas. O bueno, ya no me acuerdo en qué fuerza, que una chica se acercó a Victoria Montenegro, después que Victoria contó su historia, se acercó y dijo, yo creo que conozco una chica que puede ser hija de desaparecidos, y le dio un papelito. Digo, esas cosas son muy fuertes, ¿no? Pidiendo de los lugares que vienen, digamos, siempre son fuertes, pero era una experiencia que nosotros no habíamos vivido nunca, y fue realmente muy bueno lo que pasó. Qué, qué interesante, no conocía, bueno, esa experiencia que están contando. Y pienso todo el tiempo cómo esto que en algún momento dijeron, la temática digamos, de los proyectos artísticos, ¿no? Esta temática que en algún momento dijeron que era temática directa. Mm. ¿Cómo fueron ustedes creando, bueno, que dicen que es muy diverso, que ahora hay más lenguaje, incluso viendo con los contenidos de ahora virtuales, hay más lenguajes nuevos, ¿no? Que Mm. fueron sumando. ¿Cómo es esa curaduría, ¿no? ¿Cómo trabajan sobre el hecho artístico? ¿Cómo eligen a ese autor que va a contar este relato de una manera, ¿no? Que, digamos, con tanta cantidad de proyectos que reciben, ¿no? ¿Hay algo en particular que pueden Yo, rescatar o comentar, o quizás como van diciendo ustedes en alguna anécdota, pero me parece mm, interesante teniendo en mm, cuenta, digamos, los que están escuchando la claro. charla, que están, digamos, que algunos son artistas y también, ¿no? Cómo mezclar esto de la génesis del proyecto, de la misión clara que tiene Teatro por la Identidad, cómo el arte puede llegar a, como decís vos, a hacer una función en un destacamento de policía y que ocurran estas cuestiones, ¿no? Que como decís vos, que es mágico, ¿no? Pero
Sí. Yo voy a empezar a hablar y después ya te doy la posta a vos. En realidad es muy interesante lo que preguntás porque es lo que por lo que nosotros trabajamos mucho. Es qué está pasando con los ciclos, dónde estamos parados, qué estamos transmitiendo, a quiénes estamos llegando. Los primeros años claramente llegábamos, por eso hablábamos de temática directa, pero sobre todo el primer y segundo año, a un público muy virgen en ese sentido como público. Pero ustedes saben que inmediatamente se instala teatro por la identidad, también se instala televisión por la identidad, música por la identidad, cine por la identidad, o sea, empieza a verse con otros lenguajes, digamos, esta temática que nosotros habíamos subido al escenario. Por lo tanto, también empezamos a sentir que no solamente la temática directa en un sentido de relato tenía que estar, sino también a dónde podíamos abrir eso. Las abuelas nos ayudaron mucho, Cristina, porque las abuelas empezaron a sentir y a pedirnos que por favor hubiera un poco más de humor. Y eso fue para nosotros fundacional y fundamental. Claro. Ellas sentían que ya el relato crudo, como estábamos presentándolo, también se agota en un sentido, y nosotros también lo sentíamos. Por lo tanto, empezamos a incursionar con el humor, tanto en lo autoral como en propuestas, bueno, después se me va a pasar por la cabeza y Cristina debe saber mejor que yo, o te acordarás, Cristina sos más joven que yo, tratar de acordarte. Pero, quiero decir, eso es algo que nos revela siempre, que nos preocupa siempre, que nos ocupa la cabeza. ¿A quiénes estamos llegando? ¿Qué le estamos contando? ¿Qué es lo que está agotado? ¿Está agotado o no está agotado? ¿O este formato por qué se agotó? Es decir, es algo que trabajamos mucho nosotros en comisión. Igual salimos a veces con ideas que por ahí funcionan magníficamente y por ahí no, como bien decía Cristina, prueba y error, ¿no? Porque salirnos de la temática directa, no es que nos salgamos de la temática directa, siempre en nuestros sitios hay obras de temática directa, y los autores que escriben siempre son elegidos las obras por concurso, digamos, ¿no? Nunca son, salvo que en los festivales que hemos hecho, que sí elegimos obras ya montadas y las elegimos porque transitan la identidad, aunque no sea desde la temática directa, por otras identidades que obviamente cuentan. Y ahí también es donde empezamos a abrirnos con las identidades, digamos, ¿no? Identidades de género, identidades de procedencia, identidades sí, bueno, el terreno de la identidad es enorme, como para bucear tenemos 1000 formas de contarlo. Pero las abuelas fueron muy precisas con eso. Queremos reírnos un poco, ¿no? Un poco de humor también en las obras, ¿no, Cris? Sí. Además de que las abuelas nosotros también necesitábamos. Bueno, a ver, después cuando hablamos de los distintos formatos, en un momento del 2010, como decíamos antes, aparece Idénticos, que fue una idea que trajo Cartoon, Mauricio Cartoon. Eran micromonólogos, nosotros le decimos, ¿no? De 5 minutos, donde se habla de la identidad, donde un actor habla sobre, digamos, a ver, me voy a ordenar un poquitito, donde se habla de la identidad. Abrimos un concurso para que se presenten. Y también decíamos que, bueno, que dentro de lo que no exigíamos temática directa en los micromonólogos, pero sí, si había algunos monólogos con temática directa, se le prestaba también atención para que dentro de lo que eran, se elegían más o menos 13 monólogos, promedio, digo, más o menos, los elegía Cartoon, esos monólogos, y los sigue eligiendo, por suerte, porque esa vez, por ejemplo, fue uno de los formatos que funcionaron pero muy bien dentro de lo que es Teatro por la Identidad. Porque también existía el tema de que cuando hacíamos al principio las obras se hacían, por más que estábamos 2 meses, pero era una vez por semana, era ensayar una obra para hacer 8 funciones y después bajarla, porque en general nosotros las producíamos. La producción general la hacía Teatro por la Identidad, pero era un trabajo tremendo ensayar las obras por 8 funciones y después tener que bajarlas. Y este formato nos permitió, por ejemplo, la posibilidad de que cada actor o actriz pueda ensayar su micromonólogo, no tenga que juntarse con el resto, porque la puesta general, que era de Veronese, hacía que cada uno lo ensayaba,
¿no? Se buscaba, después, digamos, al principio no fue así, el primero no fue así, lo dirigió todo Veronese, pero a partir del segundo, cada actor o actriz elegía su director o directora, lo ensayaban y después se juntaba todo el abanico de micromonólogos y todo ese abanico de identidades formaba el espectáculo, ¿no? Que se llama Idénticos. Y que era muy conmocionante, realmente, porque tenía eso así como un mosaico de colores con todas las expresiones de identidad que uno de la sociedad que uno se pueda imaginar. Dentro de esos había algunos con temática directa, pero no todos. Y lo que sí pasaba era que la mayoría tenía humor, en general. Corregime, Raquel, si... No, es así. Es así, ¿no? la mayoría de los autores que están escribiendo, Sí, la temática directa es muy difícil linkearla con el humor, pero cuando se corre la temática directa aparece mucho el humor. Y mucho el bienvenido humor. y hablamos de identidad. Entonces, la verdad que fue un formato realmente maravilloso. Igual nosotros, a ver, cada año que hacemos algo, decimos, ay, ¿quién va a venir? Que lo que nos pasa a todos los que hacemos teatro y tenemos los mismos miedos. Y después pasa que se sigue llenando y que nos pasaba, por ejemplo, también hicimos programa de radio, ¿no? O sea, le vamos echando cosas que fuimos haciendo en el medio, ¿no? Hicimos unos programas de radio, ahora este año hicimos podcast, pero hicimos programas de radio y pasábamos a la salida del público, le preguntábamos se le preguntaba a la gente qué era lo que había vivido. Entonces, de pronto el año pasado, me acuerdo, estábamos en el programa y escuchábamos los testimonios del público y decían, no, yo venía desde chiquita, yo venía desde que tenía Me traía mi mamá. 10 años, me traía mi mamá y ahora ya tengo 20, digo, ay, bueno, ¿viste? Nos pasaba eso también, ¿no? Como que decimos, uy, se nos fueron 20 años. Pero bueno, sí, ya son generaciones que han pasado por Teatro por la Identidad y nuevas generaciones que vienen a ver Teatro por la Identidad. Como también nos pasó el año pasado, creo que fue, en Idénticos, que un idéntico se hizo en el Metropolitan, el primero, ¿no? El primero en las salas comerciales se hizo en el Metropolitan. Ese fue el que dirigió Veronese a todos los actores y actrices, con un coro de niños, porque siempre hay en el medio y en el comienzo hay un tema musical. Ahí por ahí han pasado Los Cuatro Vientos, bueno, este coro que decimos, bueno, Morgado que siempre está, Julia Senco, bueno, muchísimos que actores y actrices que se han sumado. Entonces, y músicos y músicas. El primero se hizo en el Metropolitan, después hicimos 2 años seguidos en el Multiteatro, que me acuerdo que Carlitos Rottenberg nos había dado el teatro y veía la cola y decía, pero, a ver, ustedes no pueden estar todo el año con él haciendo el teatro. Hacía el bordeo Carlitos Rottenberg. Y a las salas que explotaban decía, pero esto es gratis, porque también una de las cosas fundacionales es que nosotros no cobramos entrada, es gratis, para que todo el mundo pueda tener acceso, porque todo el mundo tiene que tener acceso al teatro y porque justamente no sabemos dónde pueden estar aquellos nietos o nietas que todavía buscamos. Entonces, siempre, desde el primer año, desde a propósito de la duda, digamos, todo lo que tiene que ver con los ciclos de Teatro por la Identidad es gratis. Entonces, bueno, lo hicimos en el Multiteatro y después de 2 años de hacerlo en el Multiteatro dijimos, bueno, vamos a hacerlo en el Nacional, que pasábamos de tener 500 butacas a 1000. Y decíamos, ay, bueno, también se llenaba en el Teatro del Nacional. Y ahí también empezamos a convocar donde hacíamos un itinerante a las escuelas, a los colegios, sobre todo secundarios, los invitábamos a que vinieran a ver el espectáculo de Idénticos. Muchos y muchas era la primera vez que pisaban un teatro y que veían un teatro. Ni hablar cuando estuvimos en el Teatro Nacional Cervantes o en el Teatro San Martín, ¿no? Que también muchos nunca habían conocido lo que era
lo que eran nuestros teatros. Entonces, bueno, fueron experiencias realmente muy conmovedoras y muy enriquecedoras. Y después las devoluciones eran maravillosas. Yo quiero contar una experiencia preciosa que hemos tenido, que no sé si la vamos a poder repetir por una cuestión de edad, porque también participábamos en los cursos. Ay, sí, sí. Teatro por la Identidad estuvo presente en los cursos con una banda que teníamos cantando, ¿no? Preciosa. Un coro. Viajamos a Gualeguaychú, ¿no? Al corso, Sí. a A los carnavales. a los carnavales. Llevamos a la abuela gigante, ustedes saben que tenemos un títere gigante, que es una abuela gigante, con un nieto gigante, que transportar la abuela es como... y, Una hazaña. La abuela y el nieto tuvieron en Gualeguaychú en el corso. Eso es maravilloso, chicos. Eso es maravilloso. En el corso con Cafundó, con el grupo Cafundó, y compañeros y compañeras que viajaron para allá, para Gualeguaychú. Fue increíble. Ahora el Zambódromo. Claro, todas las plumas y las cuestiones para... Y fue No, no. precioso. Fue maravilloso. Como también hicimos la Feria Mágica y Misteriosa, que era otro formato. También. Claro, era una mezcla entre números circenses y performáticos sobre la identidad, entonces cada uno se podía meter, habíamos armado, la primera que hicimos fue en Tecnópolis, la primera vez la hicimos en Tecnópolis, y después la hicimos en el Recoleta y en el Conex, la replicamos, ¿no? Que también tuvimos que armar todo un espacio, porque cada número tenía su espacio, su cubículo. ¿No? No se metía poca gente y veía eso, salía y se metía en el otro y había cosas tremendas. Laura quería preguntar algo. Sí. Quisiera hacerles una pregunta importante para mí, ¿no? Yo las escuchaba, siempre me pareció importantísima la permanencia que tiene y la transformación a lo largo del tiempo de Teatro por la Identidad, y sobre todo esto que ustedes comentan de introducir, o sea, no el espectáculo directo, con el tema directo, sino, bueno, recurrir a otros formatos y sobre todo, importantísimo, al humor y a lenguajes de nuevas generaciones. Y pensaba, ¿ustedes no creen que buena parte de esos 400 nietos sí saben, y de pronto son sus hijos o sus propios nietos quienes les van a cuestionar o los van a poner en un lugar incómodo a partir de todo esto, de estas nuevas sensibilidades que ustedes están contribuyendo a formar? Sí, creemos que, a ver, uno cuando escucha los testimonios de los nietos, que todos han tenido realmente a ver, es inimaginable lo que a uno se le puede el armar en la cabeza cuando realmente sabe que es un nieto o nieta apropiado. Pero lo que todos estos testimonios de nietos y nietas nos han dicho siempre es que ellos y ellas en el fondo sabían que algo no estaba funcionando. O sea, sabían que de pronto había alguna cosita que no les encajaba en la historia. Y que cuando, digamos, porque todos pasaron por procesos, por distintos procesos, pero obviamente hay un momento donde uno lo acepta y hay momentos donde uno lo rechaza todo esto, ¿no? O se cuestiona bueno, no sé, se angustia, es un proceso sumamente complejo, delicado, cruel en muchos casos, han sido historias realmente muy crueles, y felices de todos, en general y todas, de saber quiénes son, porque cuando realmente descubren la verdad, sienten un alivio de saber que, esto era lo que no me encajaba. Entonces, cada vez se hace más difícil, porque cada vez son más grandes,
por lo que justamente estabas diciendo vos, porque tienen hijos, porque dicen, no, y ahora, digamos, han conformado familias y entonces yo, qué sé yo, y si mi hijo también, o sea, está cambiada la identidad de sus hijos, hijas, ¿no? Entonces, pero esto es lo que siempre siempre nos han dicho, que uno en el fondo sabe, al que algo no está funcionando. Bueno, ojalá se pueda despertar en todas estas personas que todavía tienen dudas, porque el primer paso es la duda, o hay algo que no está funcionando, poder animarse a dar ese paso, ¿no? Pero bueno, esto es lo que decimos siempre, no sabemos cómo va a suceder, pero seguramente las nuevas generaciones van a poder aportar de otra manera, porque siempre pasa, son vanguardia de todo. Entonces seguramente van a poder aportar de otra manera y ojalá así sea y ojalá se pueda realmente encontrar todas esas personas que no saben o que no quieren saber o no pueden saber, ¿no? Porque es difícil. Así es. Eh, seguiremos ahí haciendo teatro. Seguiremos haciendo teatro como podemos. Y bueno, así es. Bueno, agradecidas de escucharlas. Ha sido riquísimo el pasaje de la génesis a distintas fotos, ¿no? A pequeñas reconstrucciones de esta memoria y de este cuerpo colectivo que conforma Teatro por la Identidad. Yo pensaba y me parecía como inevitable decir, bueno, ya en el nombre de Teatro por la Identidad hay, digamos, unidos dos conceptos sumamente importantes para lo que es la cultura de un país, ¿no? Y pensaba también en todas las variantes, ramificaciones, en toda la creatividad que atraviesa el proyecto, que es un proyecto, además, bueno, ustedes lo cuentan con mucha vitalidad, que aparentemente podría incluso no tener fin, porque en el camino hacia la utopía, de que efectivamente aparezca la última nieta, el último nieto, que pueda recuperar su identidad, vamos construyendo un territorio en común en el que están unidas, y me parece también hermoso todo lo que han contado, digamos, distintos territorios, porque han contado que el proyecto trasciende capital, que es federal, que ha, digamos, tomado carácter internacional también, distintas instancias de espacios educativos. Me pareció muy hermoso lo que contaron en relación a públicos a los que uno podría creer que este proyecto no está dirigido, y sin embargo sí, hay me parece, mucha confluencia en este proyecto que rompe nuestros prejuicios acerca de la necesidad de verdad, de justicia y de memoria, así que bueno, indudablemente van a seguir vivos todos. Perdona, una cosa que te digo. Sí, Una sí. que me acordé, el año pasado lo hicimos en una cancha, porque nos llamaron de la cancha de Banfield, hicimos por primera vez, después nos empezaron a llamar de varias canchas, pero lo hicimos en una cancha de fútbol, hicimos y decíamos no, y acá que yo, y fue tremenda también tremendo lo que pasó, porque cuando la gente se encuentra con esta situación, con digamos, formato, con esto que pasa en el escenario, que trasciende el hecho teatral, se conmueve muchísimo, porque le pasa otras cosas. Entonces, bueno, también lo hicimos en una cancha y un montón de cosas que seguro nos estamos olvidando, como el programa de televisión en vivo y tantas otras cosas que hemos hecho que todas nos han sorprendido de distintas maneras, ¿no? Perdona que te... Lo de la cancha es una deuda porque como habemos gente de distintos equipos por otra parte, queremos que vaya a todas las canchas. Porque es tremendo, chicos, estar en la mitad del césped y tener una tribuna llena de psicomejos. Es tremendo eso, es muy, muy hermoso. Sí.
Es muy interesante, realmente, porque hay algo que trasciende esto, todos los prejuicios, la cultura popular, el tipo, el lenguaje directo, la idea de poder hablar desde el humor. Me parece que indudablemente el proyecto tiene para muchas publicaciones más, mucho futuro. Me pareció muy hermoso escucharlas hablar y pensar que, bueno, en esto ya distintas generaciones. No quería dejar de nombrar que hay muchos de los estudiantes de la UNSAM que participan, algunos de ellos son los que manipulan a esa abuela que abraza. Claro. Sí, y también están los de la carrera de Ochman, que siempre han participado en Teatro por la Claro, Identidad, sí, sí. siempre. No, quería nombrarlos, que estuvieron con Sí, ADN participando, un proyecto muy hermoso que uno piensa, bueno, desde el teatro físico se puede y cómo hablar de la identidad. Bueno, el espectáculo ADN es un espectáculo bellísimo. Y Gerardo, que les envía un abrazo además enorme sí. en el chat. Bueno, comentaba que cuando hicieron esa función justamente también ocurrió el evento de gente que se acerca después preguntando por la posibilidad de hacerse el examen por duda de su identidad. O sea, la puerta y el abrazo de Teatro por la Identidad es extensivo, es el mismo abrazo que el de las abuelas que están esperando que aquellas personas que dudan acerca de su identidad se puedan acercar. Así que bueno, felices de haber colaborado con que el proyecto se conozca. Gracias, Laura, No, por acompañarnos. yo estoy muy agradecida, ha sido muy emotivo y en verdad agradecida no solo por la tarea de estos 20 años, sino también por su generosidad con nuestros estudiantes y con nuestras cátedras. Y adiós Gerardo, que lo adoramos también. Varias veces nos acompañó Gerardo, varias veces, varios años realmente. Precioso Hermoso Hermoso. con sus... Sí, en el CONEX también estuvo, no con ADN, con números que participando, se hacía la feria y en el patio del CONEX se hacía, había otras también actividades, como, bueno, nosotros tendríamos que agradecer a tanta gente porque lo que pasa con Teatro por la Identidad es como que la gente se suma, y es ahí donde vos ves que cómo es el arte, ¿no? Me acuerdo que nosotros también otra de las cosas que hicimos y que hacíamos y que queríamos hacer este año, por los 20 años, eran los lanzamientos de los ciclos, hacíamos como los lanzamientos, fiestas, lanzamientos, que lo hacíamos en un teatro grande donde presentábamos lo que iba a ser el ciclo y donde nos venían a acompañar, nos acompañaban siempre actores y actrices y compañeras y compañeros maravillosos, que hemos tenido realmente la cantidad de artistas, ¿no?, que nos han acompañado es inmensa, de todo tipo, ¿no? Desde grandes actores y actrices, gente que hemos sembrado como un semillero, porque algunos que, por ejemplo, estaban en Teatro por la Identidad el primer año y que hoy son muy conocidos y conocidas y que empezaron con Teatro por la Identidad, pero no por el hecho de que sean famosos o famosas, sino cómo fue digamos, su oficio desarrollándose. Y músicos y músicas, que también es infinita la cantidad de gente que nos sorprende diciendo, sí, obviamente, si es para el Teatro por la Identidad, estamos ahí. Qué sé yo, artistas plásticos, escenógrafos, no sé, no quisiera olvidarme, bailarines y bailarinas. Y me acuerdo que, ¿te acordás, Raquel? En el San Martín, cuando hicimos en la Martín Coronado un lanzamiento de ciclo, que también se transmitió por la televisión pública, el tema era pasar la posta. Cómo las abuelas habían pasado la posta y cómo se pasaba la posta, justamente de la búsqueda. Y me acuerdo las palabras de Zaffaroni. ¿Te acordás, Raquel? Absolutamente. Bueno, No, repetilas vos. No, Esperá, no. claro, No, como que se pasaba la posta a los actores, a la música, a la danza, a los antropólogos, como las abuelas pasaron la posta a los antropólogos,
bueno, todo eso estaba representado en el escenario. Él hablaba de algo de un carro De tirado. la carreta, una carreta, que la justicia es como una carreta, que a veces hay que empujarla, que a veces es muy lenta, pero que siempre adelante están los actores y las actrices. Eso. Siempre son vanguardia. Y siempre están adelante dando un ejemplo de lo que es la solidaridad, y lo que es esto, ¿no? Ponerse la camiseta de estas luchas. Y si uno se pone a pensar, sí, siempre fue así. Siempre fue así. Entonces, como que está también en nuestra identidad, en nuestro ADN, levantar esas banderas. Entonces, fue muy emocionante porque decían, la justicia muchas veces es muy lenta y se queda atrás. Pero por suerte están ustedes que van adelante. Y la verdad que fue muy emocionante lo que dijo también Zaffaroni, ¿no? Sí. Bueno, nada, lo traía a cuento porque hablaba de esto del rol que tenemos y de que siempre hemos estado como a la vanguardia, no solamente Teatro por la Identidad, hablo que siempre la El gente arte, los del artistas, arte, la en todas sus cultura. expresiones, está como a la vanguardia de las situaciones. Qué bueno, qué Mm. bueno. Bueno, agradecerles muchísimo a las dos por la presencia, por haber venido. Eh, Tatu, ¿querés compartir algunas palabras para cerrar? No, la que dijeron de que las palabras de Zaffaroni fueron hermosas, así que aquí Sí. estamos, delante, empujando la carreta presente, y bueno, igualmente la escena siempre es un espacio colectivo, la escena nunca se construye si no hay otros en distintos roles, atrás, delante de escena, detrás de escena también, y del otro lado el público, o sea, siempre es un lugar de encuentro. Y en esto me parece que el proyecto Teatro por la Identidad es un espacio privilegiado del escenario de la memoria colectiva de Argentina. Así que de verdad agradecidísima por la Gracias. posibilidad de escucharlas y de conocer más acerca del proyecto. Muchísimas Bueno, gracias, gracias a Gracias, ustedes. Bueno, Teresita, muchísimas por la verdad, gracias. por este espacio, fue precioso estar acá. Muchísimas gracias. Bueno, Muchas muchas gracias. gracias, chicas. Que Muchas tengan muy buenas tardes. Gracias. Hasta luego. Hasta Gracias. Chao. luego, chao. Chao, Chao. chao.